Muy bien, pues espero que el Señor me dé palabra fácil para que poderos explicar lo que el Señor ya me ha dicho en lo íntimo y también que os dé a vosotros y a mí también un corazón abierto y una mente para entender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Mirad, hermanos, vivimos, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, vivimos días de ansiedad y de incertidumbre, ¿a que sí? La verdad que poco a poco va pasando esta pandemia, pero eso no quiere decir que vamos a estar exentos de dificultades, ¿a que no? Y vivimos ahora días de ansiedad. El mundo entero está con miedo. Tiene miedo, tiene miedo. Y sobre todo miedo a la muerte, ¿no? Este es el gran temor, el miedo a la muerte. De pronto hemos tomado conciencia de la fragilidad de la vida, ¿a que sí? La vida es, ya lo dice el salmista, es como una flor que sale el sol, se seca y se va. Eso es la vida, la fragilidad de la vida. ¿Qué pasará mañana? Nos preguntamos, ¿qué pasará mañana? ¿Quién sabe, no? La fortaleza en la que el hombre contemporáneo se creía seguro se ha vuelto debilidad. El hombre se creía muy fuerte, muy seguro, ¿no? El hombre se creía pues que podía con todo. Pero hay grietas en los pilares y nos sentimos vulnerables. Las personas buscan serenidad y tranquilidad. Y yo me pregunto, ¿la han encontrado? ¿Encuentran esa serenidad y esa tranquilidad? Yo creo que no, que hay mucha inseguridad, mucha intranquilidad, ¿no? Una situación de crisis como la que estamos viviendo sacude nuestra filosofía de vida y debilita nuestra autosuficiencia. Ello nos obliga a buscar refugio en valores seguros. Y la pregunta de esta mañana que os hago es, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra seguridad, no? Mirad, hay un pasaje precioso, corto y precioso. Mirad, es tan importante este pasaje que los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, lo han contemplado en su evangelio. Hoy vamos a leer en Mateo, capítulo 8, 23 al 27. Es una porción que habla de la que Jesús calma la tempestad. En el lago, ¿no? Es un texto muy famoso. Mateo 8, 23 al 27. Y como digo, los sinópticos también lo tienen, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que es importante. Es importante que atendamos a este pasaje. Mirad, todos lo vamos a recordar. Mateo 8, del 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. ¿Habéis traído Biblias? ¿O el móvil? ¿Sí? Venga. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, el título que yo he puesto a esta predicación es Jesús calma tu tempestad. La mía, la tuya. Jesús calma tu tempestad, ¿no? Y la verdad que me ha costado mucho hacer un bosquejo de este versículos, ¿no? Con lo cual vamos simplemente a ver los puntos que surgen de cada versículo. Primeramente vemos el seguimiento a Jesús, ¿no? De los discípulos. Vemos luego el problema en la barca, ¿no? Una tempestad, ese es un problema, un problemón, vaya. Luego vemos también el clamor de los apóstoles, porque tienen miedo de perder, ¿qué? La vida, el temor a la muerte, ¿no? Luego vemos la solución, como milagrosamente Jesús, que es Dios hecho carne, pues da la solución a este problema, ¿no? Y como último, vemos el conocimiento asombroso de los apóstoles, ¿de quién? De Jesús, ¿no? Pues vamos a ver el primer versículo, dice, seguimiento, ¿no? Dice el versículo 23, entró él, Jesús, en la barca y sus discípulos le siguieron.
Le siguieron, ¿no? Es curioso ver también el contexto, ¿no? Versículos más arriba de este versículo, el 22, se nos habla del 18 al 22, de que había gente que le quería seguir a Jesús, pero ponían excusas, ¿no? Yo es que tengo que casarme, o que tengo que enterrar a mi padre que se ha muerto, ¿no? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesús es complicado. Seguir a Jesús no es fácil. Pero es el camino correcto, ¿no? Y vemos aquí como los apóstoles sí que le siguieron, ¿no? Sí que le siguieron. Entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Conocer a Jesús es andar con Él. Es seguir allí donde Él te lleve. Eso es andar con Jesús. Dios es el gran desconocido. Muchas personas rechazan a Dios sin saber lo más mínimo de Él. Cuando alguien habla de Dios, ya, oye, no. Hace poco empecé a hablar con una persona de Dios, se enteró que yo era pastor y tal, y al momento ya estaba, se fue. Se fue a jugar con los niños. Estábamos ahí hablando toda la tarde y de repente le comenté eso y se fue. Porque la gente no quiere saber de Dios. En realidad lo que rechazan es su idea de Dios. Un Dios fruto de su imaginación. Tienen una idea de Dios y lo rechazan. No lo conocen verdaderamente. Jesús es Dios hecho carne, ya lo he dicho antes, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad. Conocer cómo es Jesús realmente es un paso imprescindible en el reconocimiento hacia la confianza en Dios. Para confiar en Dios tenemos que conocer a nuestro Señor Jesús. Por eso el conocimiento de Dios es el cimiento de nuestra confianza. Podríamos parafrasear el refrán y afirmar, dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza. ¿Cómo es tu Dios? ¿No? ¿En qué Dios estás creyendo? Pues así será tu confianza en Él. Al conocerle, descubres el Dios de tu abrigo, de tu sombra, de tu esperanza. Pero tienes que conocerlo, tienes que seguirlo. Para conocerle hay que seguir a Jesús, como digo, con todas sus implicaciones. Para lo bueno y para lo malo. Esto es como casarse, ¿eh? Para la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, ¿no? Sí, en toda situación, no solamente para las cosas buenas, ¿no? Entonces, seguir a Jesús tiene sus implicaciones. Los discípulos siguen a Jesús de manera incondicional. Vemos aquí en este versículo cómo le siguieron. Dice Jesús, vayamos al otro lado del lago. Y no dijeron, bueno, ¿y por qué, Señor? Si ya es tarde, no era de noche, dice otro evangelio. ¿Por qué? Estaban cansados. ¿Por qué vamos a pasar al otro lado? Que además era otro lado gentil. ¿Qué nos espera allí? Pero no se preguntaron eso a Jesús, sino que le siguieron y punto. Por eso digo que fue de manera incondicional, sin poner ninguna excusa o problema. Han dado un paso firme para conocer a Jesús, aprender y vivir con Él. Y yo me pregunto, y os pregunto, ¿lo has dado tú? ¿Quieres seguirlo? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Queremos seguir a Jesús? ¿O en el fondo no? Porque es complicado seguir a Jesús. Y tiene sus implicaciones, ¿no? Mira, el siguiente punto es el problema, que lo vemos en el versículo 24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El Señor dormía. Y se levantó una gran tempestad, ¿no? Se ve que en el lago, como está a 200 metros debajo del nivel del mar, y está rodeado por montañas, ahí de repente la temperatura hace que los vientos sean muy, muy fuertes. Bueno, yo no he estado, Miguel a lo mejor nos puede hablar un poco mejor. Y sí, se ocurren esos acontecimientos, ¿no? Que de repente estás en calma, pero de repente viene esa tempestad y se puede hundir la barca, ¿no? Y eso es lo que pasó en ese momento, ¿no? Pero el Señor duerme y permite
que venga la tormenta. Parece indiferente, ¿a que sí? Pero no lo es. La misma circunstancia que puede inspirar temor, o terror, o pánico, puede ser visto como una prueba de fe. Ah, amigo, a lo mejor Jesús quería que los discípulos pasaran esa prueba de fe. Mirad, en Hebreos, capítulo 11, que sabéis que es el pasaje de los héroes de la fe, cada uno fue probado, ¿a que sí? En Hebreos, capítulo 11, recibieron grandes promesas. Las aceptaron por fe. Y luego, todo parecía ir mal, ¿no? Por ejemplo, Noé. Oye, pues, lo pasó mal, Noé. Haz un barco, que ahí meteremos los animales y tal. Oye, se pasó un montón de años ahí con la burla, ¿no?, de sus parientes y sus conocidos. No fue fácil, no fue fácil. Abraham también, ¿no? Jacob, Moisés. ¿Moisés lo pasó bien, acaso? Lo pasó bastante mal Moisés también, ¿no? Es decir que, pero por fe en Jesús, por fe en Dios, aguantaron, ¿no? Dios da primero el don, el regalo de la fe, y luego Él pone aquella fe a prueba. Mirad, en 1 de Pedro, capítulo 1, de versículos del 6 al 7, también es un texto muy conocido. 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. ¿Qué dice? Dice, por lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe nuestra tiene que ser probada, porque Dios lo sabe todo, pero tú no, ni yo tampoco. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto le sigo? La fe se tiene que probar. Como los melones, ¿no? O como la sandía, ¿no? ¿Cómo saldrá el melón hoy? ¿Saldrá pepino o saldrá dulce y bueno? No lo sabemos. Dios permite estas pruebas de la fe para fortalecerla, para fortalecer nuestra fe. Jesús nos ha dicho que vendrá la tribulación. Es decir, nuestro Señor nos ha dicho que va a venir esa tribulación. Si no es ahora, será mañana, pero que tenemos que estar preparados. Mirad, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y es que, hermanos, no tenemos que tener un concepto mágico de la vida cristiana. Nos encontraremos en problemas. Porque cuando vengan las dificultades seremos tentados a preguntar, ¿por qué Dios permite esto? No nos tenemos que preguntar eso, porque ya lo sabemos, hermanos, que seguir a Cristo es complicado. Y la vida es complicada. Y si hoy estás bien, puede ser que mañana no, ¿no? Y tienes que estar preparado, y el Señor ya lo dijo. Con lo cual, no nos tenemos que preguntar, ¿por qué Dios permite esto? Porque Él tiene el dominio, Él es soberano, Él lo sabe todo. Y si te ocurren cosas, nos ocurren cosas, es porque Dios quiere. Ser seguidor de Jesús no quiere decir que no vas a tener problemas. Y eso hay que decirlo ya. Si quieres seguir a Jesús, vas a tener problemas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque los problemas van a venir con Él o sin Él. Y yo me pregunto, pues mejor que sea con Él. Que sea con Él, ¿no? Tener los problemas. Porque prefiero estar a su lado que no tener a Cristo a mi lado. Porque los problemas van a llegar. Una enfermedad, te quedas en paro, cualquier cosa. Pero tenemos que estar fuertes en el Señor. Aunque parezca que Jesús no está, o está dormido, como en este relato, Él siempre está a nuestro lado. Mirad, este texto me encanta. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo al 15 al 18. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Yo rogaré al Padre. Estaba a punto de ser crucificado Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y lo subrayo esto, porque dice para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice ahora, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando Jesús. No estamos solos. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo. La Trinidad. Esta cosa tan fantástica que es complicada de entender. Pero es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo que Él mora en nosotros. Que no nos va a dejar huérfanos. Hermano, ¿estás preparado para la prueba de fe? Tienes que saber y recordar que no estás solo. Que Dios y Jesús y el Espíritu Santo están contigo cada día. Mira, en el versículo 25 vemos aquí el clamor de los apóstoles. El grito de pánico, ¿no? Se podría decir. Mira, vamos a leerlo. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Qué forma de tratar al Señor, ¿no? Cuando había hecho un montón de milagros, ¿no? El Señor. No sé, me parece un poco así brusco, ¿no? Pero claro, es que dependía su vida, ¿no? Los discípulos eran expertos pescadores. Y seguramente se habían encontrado en situaciones similares como esta, ¿no? De que el mar se había embravecido. Ellos quisieron solucionar, yo me imagino, ¿no? Intentando solucionar el problema ellos solos. Pero se dan cuenta que no pueden, que no podían. Y tuvieron que clamar a Jesús de manera enérgica. Sálvanos, que perecemos, ¿no? Y esto también me hace recordar, hermanos, que a veces somos un poco tercos, ¿no? Y a veces tenemos problemas y el último en enterarse es Jesús, ¿no? Y nuestro Dios. ¿Por qué? Porque queremos solucionar los problemas nosotros solos, ¿no? Y acabamos de decir que Jesús está a nuestro lado, que no nos va a dejar solos, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer en un problema es sentarnos, llorar, arrodillarnos y pedir al Señor, ayúdame en este problema que tengo, ¿no? Pero a veces queremos solucionar los problemas solos. Pero bueno, aquí vemos como ellos al final clamaron a Jesús. Los apóstoles entraron en pánico. Yo también entraría en pánico, si veo que me voy a morir. Temieron por sus vidas. Y ese es el gran temor, hermanos. La gente, ¿a qué tiene miedo? A morir. Porque no saben que hay más. ¿Qué hay más después de la muerte? ¿Qué hay más? Sean las que sean las condiciones, el creyente no debería estar agitado o turbado. A ver, nos podemos turbar un poco, pero no podemos estar siempre turbados y agitados, ¿no? Por eso Filipenses, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nos dice, Filipenses 4, versículo 6, dice, por nada estéis angustiados. Claro, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿y por qué pusiste aquí por nada, no? Déjanos un poquito de tregua, ¿no? Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos nos guardará en Cristo Jesús. No debemos estar agitados y turbados siempre, ¿no? Un carácter ya. El creyente no debe estar deprimido, agitado, alarmado, frenético, sin saber qué hacer, como si fuera una persona del mundo, ¿no? Esta reacción es típica del no creyente, ¿no? El creyente nunca debe ser llevado por sus sentimientos, ¿no? de pánico. Tiene que controlarse, ¿no? Tiene que saber que Dios está a su lado, que Jesús está a su lado, ¿no? La falta de control del creyente implica una falta de confianza en Cristo. Y esta es la clave.
La palabra de hoy es confianza. La palabra de esta predicación es confianza. Y esto lo vemos claramente, ¿no? en estos versículos. También en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 38, que dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Estaban echando un poco la bulla a Jesús. Cuando digo, él había hecho un montón de milagros, ¿no? Y lo habían visto ahí. Él es el creador de la vida. Entonces yo me pregunto, y os pregunto, hermanos, ¿cómo reaccionas tú frente a circunstancias adversas? Circunstancias que parecen desastrosas. ¿Cómo actuamos, hermanos? Hay que pensar todo eso, ¿no? ¿Entramos en pánico? A ver, ya digo, podemos entrar en pánico un ratito, pero vivir en pánico o desesperados, sabiendo lo que sabemos. ¿Cómo reaccionamos frente a las circunstancias adversas? Mirad, el versículo 26 nos habla de la solución. Nos habla de la solución. Mirad. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. No dijo, no está escrito aquí, y se hizo bonanza, se hizo grande bonanza. Yo me imagino el mar ahí, las olas, y de repente, el mar como una balsa de aceite, ¿no? Un silencio que hace daño. Y una vez fui al pantano de Sau, y arriba hay como un hotel, fui con el coche, y al bajar del coche había una sensación súper rara, y es que no se oía nada. Y cuando andabas, se oían las pisadas. Hasta me da la sensación de oír mi corazón. Una sensación muy rara, no sé si habéis tenido alguna vez, de un silencio misterioso, ¿no? Y yo creo que aquí pasó lo mismo. De una gran bonanza. De repente, todo en calma. El Señor, en esta experiencia, tuvo que calmar 2 tormentas. Y las calmó reprendiéndoles a los 2. Reprendió a la tormenta del mar y reprendió a la tormenta de los apóstoles. La tormenta interior y la tormenta exterior, se podría decir, ¿no? El pánico es la reacción a un sentimiento. Es un sentimiento que te viene de temor, ¿no? La fe no es un sentimiento. El sentimiento puede producir felicidad, pero la fe en Jesús produce gozo. Y el gozo no se va. El gozo está ahí. Aunque padezcamos o suframos, el gozo está ahí. Porque la fe no es un sentimiento. La fe en Jesús produce gozo. La fe no es automática. Se tiene que poner en acción. Se tiene que aplicar. Se trata de tu decisión. La fe, rehusando ser controlada o dominado por las circunstancias, se acuerda de lo que cree y de lo que sabe. Y luego, la fe aplica lo que sabe a la situación, ¿no? Sí, tenemos que actuar conforme a lo que conocemos de la palabra de Dios, de lo que conocemos de Jesús. Por eso, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así: sabemos, es decir, un conocimiento que sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo eso lo sabemos. Y así tenemos que actuar y tenemos que vivir. Nuestra fe es un conocimiento, no es una fe absurda y sin intelecto, sino hay que usar el intelecto también. Es una fe que el Señor nos da para que la pongamos en práctica. Es una fe activa, ¿no? Es una fe que se puede también entender. Tus circunstancias son secundarias. Lo importante es cómo reaccionas a tus circunstancias. Porque circunstancias vamos a tener siempre. Pero lo importante es cómo actúas tú conforme a las circunstancias, ¿no? Los cristianos creemos que el refugio por excelencia es la fe
en Cristo, ¿no? Ese es nuestro refugio, la fe que tenemos en Cristo Jesús, en su obra, en lo que Él nos ama. Entregó su vida por nosotros. El apóstol Pedro escribía: vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Claro que sí, hermanos, porque el oro se queda aquí en la tierra, pero nuestra fe va a hacer que vayamos a Él. Nuestra fe y esperanza van a ser lo que nos mueva a ir a Él, amarle. La fe es mucho más preciosa que el oro, porque el oro es algo material, pero la fe es espiritual. La fe, la esperanza y el amor. Habrá un momento, cuando ya estemos allí, que no hará falta, ¿no?, ni la fe ni la esperanza, pero el amor sí, porque ya estaremos ahí contemplando a nuestro Señor y gozando de la presencia de nuestro Dios. Lo creemos así porque la fe cristiana responde a las necesidades más profundas del ser humano. Y es que, hermanos, el azar no es la fuerza que mueve el mundo, sino Dios Todopoderoso. No es todo por casualidad, el azar ha hecho esto, no. Dios tiene el dominio, es todopoderoso, y ha hecho el universo, ha hecho la tierra, nos ha hecho nosotros. Creemos que nada ocurre fuera del control de Dios. Mirad, el mismo Jesús confirmó esta realidad con las palabras llenas de sensibilidad. Mirad, en Mateo capítulo 10, versículo 29 y 31. Es un texto también muy conocido, que también lo repetimos mucho, ¿no? Sobre todo los que nos estamos quedando calvos, lo repetimos mucho. Porque dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Quién tiene el control? Pues Dios y Jesús, ¿no? Él tiene el control y Él puso la solución a este problema de la tempestad. ¿Tenemos temor a la muerte, hermanos? ¿Hay temor en nuestro corazón a la muerte? ¿Cómo es nuestra fe? Eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Cómo es tu fe? Si tienes temor a la muerte, ¿cómo es tu fe? Lo que estamos viendo aquí, en esta mañana, hermanos, que si tienes temor a la muerte, es que no tienes confianza ¿en quién? En Jesús. ¿Cómo es tu fe, hermano? Mira, y el último punto es el conocimiento. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Estaban perplejos. ¿Quién es este hombre? Porque era un hombre. Veremos que es un hombre, pero también era Dios. Y además estaba ahí durmiendo, que estaba cansado. ¿Quién es este hombre? Que se levante de repente, hace una calma en el mar. ¿Quién es este hombre? Y es que, hermanos, los apóstoles empiezan un poquito, a conocer a Jesús. Su poder y su gloria. Pero todavía no lo adoran como Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Mirad, el contexto de estos versículos, luego viene el endemoniado de Gadareño. Eso, no me sale. Tengo la lengua de trapo hoy. Pero fijaos una cosa, en el versículo 29, que cuando llegaron los endemoniados, dice así el versículo 29 del mismo capítulo 8. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Pero mirad lo que les dijo: Hijo de Dios. Es decir, que los demonios creen y tiemblan. Con lo cual, la fe sola no basta. No sé si me estáis entendiendo. Los demonios creían en Jesús. Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y además, en otros evangelios, lo adoraron. Pero aquí vemos que los discípulos simplemente se sorprenden. No se arrodillan. No le dicen: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. ¿A que no le dicen eso? Lo dirán más tarde, en otro capítulo. Pero aquí todavía no conocían a Jesús. Por eso Jesús los está puliendo, los está probando, los está limando. Al conocer, amamos.
y se establece una relación personal. Porque Dios es un Dios personal, cercano, que interviene en tu vida y se preocupa por tus temores y tus necesidades. Ahí tenemos uno de los rasgos más distintivos de la fe cristiana. Dios no es solo el Todopoderoso, el Creador del universo, como decía antes, sino también el Padre íntimo. Por eso lo podemos llamar Abba, Padre, ¿no? Papaíto. Porque es personal, es íntimo. Que ama y me guarda. No es un Dios que está allí y yo estoy aquí, sino que es un Dios cercano. Por eso el salmista afirma en una preciosa metáfora, en el Salmo también muy conocido, 91, versículo 4, dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Eso lo decía el salmista, el rey David, porque sabía que Dios era un Dios íntimo, personal, que está ahí, que nos abriga, ¿no? Y nos cubre, y estamos seguros en Él. Y es que, hermanos, en el amor y la confianza se retroalimentan. El amor y la confianza se retroalimentan. La confianza es una respuesta al amor, y el amor, a su vez, se expresa en confianza. Yo, si amo a mi esposa, confío en ella. Esa es una relación de confianza. Cuando yo amo y confío, no tengo que estar ahí pendiente de ella, a ver lo que hace, si se va con otro, o cosas así, ¿no? Pero cuando no tiene confianza, pues tiene esos temores, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay tanto amor. Hay desconfianza. Una cosa va unida a la otra. El cristiano confía en la protección de Dios, expresada de tres maneras. Dios conoce, porque es omnisciente. Dios controla, es omnipotente también. Y Dios cuida. Él es soberano. Él tiene el poder para cuidarnos. La confianza en Jesús triunfa sobre el miedo a la muerte. Vuelvo a repetir esta frase. La confianza en Jesús triunfa sobre el miedo a la muerte. Desde el miedo hasta la confianza hay 3 pasos. En realidad, son los mismos pasos que encontramos en una relación de amor. Primeramente, conocer a la persona, ¿no? Amar y luego confiar. Esos son los 3 pasos. Pero hay que conocerse. Yo siempre lo digo, tener una pareja en Australia y tú aquí en Barcelona, ¿cuánto puede durar eso? Poco, ¿no? Hay que tener una relación, hay que conocerse, hay que hablar, hay que hacer cosas juntos, hay que vivir juntos, ¿no? El seguimiento en pareja. ¿Cómo puedo decir de que amo a Jesús y no le sigo? Y no estoy con Él. ¿Me entendéis? ¿Cómo puedo decir que yo amo a Jesús si no lo estoy siguiendo? Si no me interesa su camino. Porque hay que usar el esfuerzo y a veces hay problemas, hay tempestades. Pero amar es conocer y es confiar. Al conocer nos descubrimos, nos conocemos al amar, al conocernos, ¿no? Y el descubrirnos, nos amamos. Así ocurre con la fe. La fe cristiana es una relación de amor que se inicia con un encuentro personal. ¿Con quién? Con Jesús. Es un encuentro personal con Jesús. No es una idea, no es una filosofía. Es un encuentro personal con Cristo, con Jesús. Que Jesús, como sabéis, es la imagen del Dios invisible y se sostiene por la confianza. Mirad, este texto también es muy bello. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 17. Dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Madre mía, ¿quién es nuestro Señor? Es el creador del universo. Es Dios hecho carne. ¿Quién es Jesús para ti? Si no has dado ese paso de fe, hay que darlo, hermanos. Hay que dar ese paso de fe y conocer a Jesús, amar a Jesús y tener confianza en Él. Conclusión. Este pasaje nos enseña algo sobre dos temas importantes, sobre la fe y sobre la persona de Cristo. Parece paradójico, ¿no?, ver al Señor Jesús como un hombre al principio, ¿no?, tan cansado después de su duro trabajo, ¿no?, y que se duerme en el barco. Está dormido. Sí, hermanos, Jesús también dormía, también lloraba, también comía, también padecía. Y sigue durmiendo aún en la tormenta, ¿no? Lo vemos ahí durmiendo en la tormenta. Luego lo vemos en su divinidad, mandando a los vientos y al mar, y le obedecen. Vemos aquí sus dos naturalezas, 100% humano y 100% divina. Son esenciales en el Evangelio. Esta historia o este relato nos demuestra que Jesús es a la vez hombre y también Dios. Este pasaje nos muestra a los apóstoles en su debilidad. Nos muestra a los apóstoles en su temor, como nosotros también podemos pasar temor, ¿no? En otras palabras, nos muestra a los apóstoles aprendiendo de Jesús. ¿Por qué? Porque lo estaban siguiendo, porque estaban ahí con Él, aprendiendo de Jesús. Gracias a Dios por los errores de los apóstoles, porque así nosotros también podemos aprender. Esta lección que aprendemos es la lección de la fe. La fe se demuestra en las dificultades, como hemos dicho ya antes. La fe y las obras. La fe y la acción tienen que ir unidas. Porque también lo hemos dicho, que los demonios creen y tiemblan. Pero no se arrepienten, sino que tiemblan porque saben el poder del Hijo de Dios, ¿no? Que no seamos nosotros como los demonios, sino que obedezcamos a su palabra, ¿no? Y que nuestra fe también traiga obras de amor y de misericordia, ¿no? Su mensaje se resume en una frase: la confianza triunfa sobre el miedo a la muerte. La fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal, no es una vacuna contra todo mal, sino una garantía de total seguridad. Eso sí, tenemos la seguridad que estamos a su lado, la seguridad de que Dios es por nosotros. Como dice también el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, 31. ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros? ¿Quién? Si Dios está con nosotros, que es el Todopoderoso, ¿quién contra nosotros? Este pensamiento lo tenemos que meter en la cabeza, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿qué tenemos que tener temor? ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:31. En otras palabras, la fe no garantiza la ausencia de la prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. No hay lugar para el triunfalismo, pero ciertamente hay triunfo, porque Jesús triunfó en la cruz. Es el triunfo que la resurrección de Cristo nos aseguró con su victoria sobre el mal y la muerte. Es el mismo Cristo que nos dice hoy, en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí radica la certidumbre de nuestra fe y la confianza que vence al temor. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. No hay temor a la muerte. No hay temor a la muerte. Pensemos en esto, hermanos. Jesús calma tu tempestad. Confía en Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que verdaderamente amemos al Señor, lo sigamos y estemos también sabiendo que vendrán dificultades, pero Él está a nuestro lado. Confiemos en Él, porque nos ama. Amén.